Desde el barrio Jara, Paraguay, transmite Radio Fátima Online. Teléfono 021-297-463. Dirección Teniente Ventre y de la Virgen. Radio Fátima Online. Sintonizanos. Radio Fátima Online te informa los horarios de Secretaría Parroquial de lunes a sábados de 14:30 a 18:30. Comunícate con nosotros al 021-297-463 o al 0992-426-562. Radio Fátima, la radio católica. Mamita querida, qué dulce es tu nombre. Acompáñanos con el rezo del Santo Rosario los días lunes y martes a las 18:30 horas, miércoles y jueves 18 horas, viernes 18:30, sábados 18 horas y domingo 8 horas. Radio Fátima, escucha y vive. Que una madre no se cansa de esperar. Desde Asunción, Paraguay, transmite Radio Virgen de Fátima Online. Escucha y vive. Un minuto de fe con tu amigo Jesús y el Paillillo. Cuando uno lee con fe la palabra de Dios, entra en el corazón de esa palabra que lee, porque la revelación divina no consiste en dar a conocer un relato sobre la realidad simplemente, sino en una participación que solo alcanza aquel quien cree. Si yo leo el Evangelio y me encuentro con el relato del nacimiento de Jesús, no lo tomaré como una simple noticia o una información de datos. Con la fe, yo mismo entro en ese misterio, formo parte y participo del nacimiento de Jesús. Eso que leo se hace realidad dentro de mí. Jesús nace en mí. El Hijo de Dios entra en mi vida y me salva. Oración. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Radio Virgen de Fátima Online. Desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora ya no te sentí que cada encuentras segundo solo. de tu día vale oro. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima.
to wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember. Buenas tardes. Hoy estamos en un frío día de esta fecha 5 de mayo de 2021. Bastante frío hace, Lupe, ¿verdad? Así mismo, hola Marci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo gigante a la audiencia que nos sintoniza en otra edición más de nuestro programa A Viva Voz. Hoy 5 de mayo, como mencionabas, el tiempo cambió así drásticamente, pero ahora es esperarse porque estamos en otoño. Aunque las estaciones acá en Paraguay no son lo que corresponde, lo que debería de ser para el invierno, la primavera o el verano, es lo que tenemos, así que yo creo que estamos más que acostumbradísimos a que la temperatura cambie así de golpe de la noche a la mañana. Bueno, hoy tenemos a una invitada especial que ya nos estarás presentando vos, con quien tenemos el gusto de conversar el día de hoy, que nos se comunica con nosotros desde Hernandarias, ¿verdad? Desde el este del país. Y bueno, ¿verdad? Ya tuvimos una oportunidad, una breve conversación con ella, no pudimos cerrar del todo. Hoy tenemos entonces el privilegio de tenerla con nosotros una vez más. Nuevamente nos acompaña la hermana Claudia. En la vez anterior, o sea, en la entrevista anterior, ella nos iba a comentar acerca de lo que era la página de formación católica, pero en esta ocasión ella nos va a estar hablando acerca del tema específico de las mujeres en tiempos de las catedrales. Así que le damos la bienvenida a la hermana Claudia. Hola hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder tenerte con nosotros en nuestro programa. Desde Alto Paraná. Les cuento que aquí no hace frío. No sé si después va a bajar la temperatura, pero acá estamos todavía con mucho calor. Por lo visto que el frío vino primero desde la capital va a venir el frío. Pero no, por ahora aquí estamos todavía con mucho calor. Bueno, y hoy es un gusto para mí compartir con ustedes hoy un tema muy interesante porque se habla mucho de la mujer y más todavía siempre se califica la iglesia de ser muy patriarcal, ¿verdad? De oprimir a las mujeres. Sin embargo, por la historia sabemos que no es así. Entonces voy a hablar un poco de un tema que se titula así, La mujer en los tiempos de las catedrales. Que sería, para no decir la Edad Media, porque el nombre Edad Media es un nombre despectivo, porque es edad intermedia, ¿verdad? Una edad intermedia ¿entre qué? Entre lo que fue la Edad Clásica y la edad que viene después de la Edad Media, que es la Edad Moderna, del Renacimiento. Entonces, es como si fuera que durante ese periodo pasamos por una oscuridad. Entonces, por eso el nombre Edad Media mismo ya está tergiversado. Entonces, para darle un nombre mejor, se llama el título de este trabajo se llama La mujer en los tiempos de las catedrales. Y eso es. No sé si continúo o ustedes quieren acotar alguna cosa más. Yo quería preguntar si la bibliografía principal es sobre este libro de esta autora, Regine Pernot. Así mismo es. Esta conferencia está basada en un artículo escrito por la hermana Sayes, que a su vez se basó en el libro de Regine Pernot, La mujer en el tiempo de las catedrales. Pero esta conferencia breve que voy a dar es otra vez un resumen de eso, de ese libro que hizo esta hermana que se llama Sayes. Entonces yo tomo otra vez este artículo de ella. Este artículo fue publicado en la revista Gladius en el año 2008, cumpliéndose 10 años de la muerte de esta gran autora que fue Regine Pernot. Te oímos entonces, hermana, en cuanto a los comentarios y el análisis que tenés para nosotros sobre este artículo o el ensayo de la hermana que mencionás sobre las mujeres en tiempos de catedrales, como mencionaste recién.
Sí. Bueno, y entonces voy a hablar un poquito. Primero, como ya comencé a hablar de la Edad Media, que el nombre mismo es un nombre despectivo, que tenemos una idea muy equivocada de lo que fueron esos 1000 años gloriosos, diría yo. Y como decía el padre Javier Olivera, qué brutos eran estos medievales que hasta las catedrales construyeron, ¿verdad? Porque muchas veces tratamos a la Edad Media como una edad oscura y sin embargo fue el florecimiento de la iglesia y del cristianismo. Sin embargo, en ese periodo de tiempo se dio el florecimiento, llegó a su máximo esplendor del cristianismo, porque como decía León XIII, la filosofía del evangelio dominaba los estados. Entonces, el evangelio impregnaba toda la cultura, y toda la visión, toda la filosofía, la literatura, la teología, todo lo que era humano estaba siendo visto desde los ojos cristianos. Entonces, no es como el tiempo que nosotros vivimos, es un tiempo muy descristianizado. Entonces, siempre para la gente es como artificial meterle a Dios en las cosas. Y sin embargo, en esa época era natural hablar de Dios y era artificial no tenerle a Dios presente, ¿verdad? En todos los estados. Bueno, entonces, primero primero tocamos entonces el punto de que la Edad Media no era una edad de tinieblas, no era una edad oscura. Esos 1000 años fueron muy gloriosos para la Iglesia, y para que entendamos un poquito vamos a retroceder más en el tiempo. Vamos a ir en el siglo V, o sea, antes de Cristo, y también incluso antes de Cristo en la Roma antigua, porque se ensalza mucho lo que es la Edad Clásica, lo romano, y ciertamente es la base, el derecho romano es una de las bases de la civilización occidental, no negamos eso. Pero en cuanto al estatus de la mujer, en la Roma clásica, no, la mujer era, sin exageración ni paradoja, no era sujeto de derecho. Su condición personal, la relación de la mujer con sus padres o con su marido, eran competencia de la domus, de la que el padre, el suegro, el marido son jefes todopoderosos. El domus es el hogar. La mujer es únicamente un objeto. La mujer ni siquiera podía heredar. Una mujer en la edad antigua, en la Roma clásica, no podía heredar. Ella, cuando era soltera, estaba bajo la protección de su pater familia, ¿verdad? De su padre, y luego pasaba a ser de su esposo. Ella podía incluso ser repudiada y no teniendo derecho a nada. Podía ser repudiada fácilmente porque aunque ciertamente el pater familias tenía también poder de vida y muerte sobre ella. O sea, su condición era igual a la de un esclavo. Porque el pater familias, el padre, podía disponer de su vida como quisiera. Y eso fue así en Roma. También la vida jurídica y social romana no dependía exclusivamente de la ley escrita, sino también de las sanas costumbres de los antepasados. Entonces, no eran iguales la condición de sierva o esclava, y la mujer libre gozaba de ciertos derechos. Así como dije al principio, en cuanto a la disponibilidad de su vida, a la disposición de su vida que tenía el padre de familia sobre ella, vida o muerte, aún así ella no era igual que una esclava. Sí o sí también gozaba de una categoría, pero delante de la ley era parecida a una esclava. Pero en cuanto a la ley no escrita, ella sí gozaba de una cierta condición. Incluso las mujeres cuando se casaban disponían de un dote, o sea que su papá le tenía que pagar un dote al nuevo esposo, a su esposo, ¿verdad? Entonces realmente tenía una cierta categoría la mujer, tampoco no era no estaba en una situación muy mala, pero sí no era sujeto de derecho, como les dije, ella no podía disponer libremente. Si ella no quería casarse, ella no disponía de eso, ella no podía elegir.
como después va a ocurrir en el cristianismo. Porque recién con el cristianismo es donde la mujer empieza a elegir. Por eso que es que el cristianismo ejerció un atractivo muy especial para las mujeres. Para las mujeres el cristianismo era muy atractivo porque ellas podían ser libres. ¿Y por qué? Porque la mujer podía decidir, y esto es algo nuevo en la historia, si ella podía decidir si podía permanecer virgen o no por el reino de los cielos, como es el caso de varias mártires que conocemos en la historia de la iglesia, como Santa Inés, Santa Filomena, Santa Cecilia. O sea, que ellos podían, eso era algo, una libertad única que le otorgaba el cristianismo, que ella podía decidir si se casaba o no, algo que nunca tuvo. Entre el tiempo de los apóstoles y el de los padres de la iglesia, durante esos 300 años de arraigo de la vida subterránea resumida en la imagen de las catacumbas, ¿de quién se trata en la iglesia? De las mujeres. Es a las mujeres a quienes se celebra. Y por primera vez en el canon romano, incluso en la misa, por primera vez se menciona el nombre de mujeres. Ustedes saben que en uno de los ritos se menciona Inés, Cecilia, Anastasia, conjunto con los papas Lino, Clemente, Sisto, Cornelio, y luego se menciona Inés, Cecilia, Anastasia, luego Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía, Inés. Imagínense, nunca antes la mujer había tenido un papel tan importante hasta el punto de estar presente en el culto, que se le nombre en el culto. Y a ella se le puso en la categoría de los mártires, igual que los apóstoles. Después de los apóstoles tienen una categoría superior a todos, ¿verdad? Pero luego de los apóstoles vienen los mártires. Y el martirio es una de las mayores glorias que el cristiano puede alcanzar. Y en esos mártires están iguales mujeres y varones. Y estas santas de los primeros siglos fueron en ese mundo y medio que las rodeaba verdaderas contestatarias. En efecto, que pretendían Inés, Cecilia o Lucía rechazar el marido que les asignaba su padre y conservar la virginidad con vista al reino de Dios. O sea que ahí estuvo la verdadera liberación femenina. La verdadera liberación femenina fue cuando las mujeres pudieron decidir si podían permanecer vírgenes o no por el reino de los cielos. Podían disponer. Inclusive Santa Cecilia tiene una historia muy interesante porque su papá le suplicaba a ella que ella apostate de la fe. Incluso ella llegó a casarse, pero es famosa las anécdotas donde cuentan que ella, estando ya casada con su esposo, que fue impuesto por su padre, ¿verdad? Ella le dice en la noche de bodas que hay un ángel que está protegiendo su virginidad porque ella se consagró a Dios. Y que si él intenta acercarse a ella, ese ángel le va a hacer daño. Y él no le cree, pero después él ve al ángel y se asusta y luego él se convierte. Ella logra convertir a su marido, Cecilia, y conservando así su virginidad. Y su padre le lloraba insistentemente a ella cuando ella era rumbo ya al martirio, le lloraba insistentemente para que de apostatara de la fe, porque no quería privarse él de su presencia, ¿verdad? De su vida. Y ella no le escucha a su papá, o sea, que ella rechaza a dos varones, a su padre y a su marido, y hace lo que Dios le manda. Esa es la verdadera liberación femenina, no la liberación de las que pretenden. No, esta falsa liberación que nos quieren vender las feministas de la tercera ola. Sí, muy. Y eso ellos no cuentan estas cosas, porque claro, el cristianismo para ellos no pregona lo que ellos quieren, lo que ellas quieren. Y entonces, esos fueron las primeras cristianas, entonces fueron las primeras, digamos, las primeras mujeres que lograron la liberación femenina. Podríamos decir eso de las primeras mujeres, de las primeras cristianas, que muchas de ellas murieron mártires, defendiendo la fe. Luego de esto, ¿verdad? Y también si nos remontamos un poquito a las cartas de San Pablo, él dice, por eso es que él dice en una parte,
Ahora ya no existe siervo, esclavo, mujer, todos somos iguales por el reino de los cielos. O sea, todos somos iguales en dignidad, todos podemos ser hijos de Dios. Porque claro, el culto en Roma, en la Roma antigua, era algo exclusivo del pater familias. La religión era una cosa del padre de familia. La mujer seguía al su padre, ya sea, por ejemplo, cuando ella estaba todavía estaba todavía en la casa de su papá, ¿verdad? Cuando era soltera, ella pertenecía al culto familiar de esa casa. Y cuando ella se casaba, ella pasaba a ser del culto familiar de su marido, porque el papá, o sea, el hombre era el que llevaba adelante el culto. Claro, nosotros vemos de cierta manera ahora eso en el sacerdote. Ciertamente él es el que presenta las ofrendas, pero la mujer no tenía participación. En cambio ahora la iglesia sí le va a dar participación a la mujer, porque la mujer también va a poder ofrecer su sacrificio, que que se unidos, ya sea la mujer o el varón también, ¿verdad? Pero en especial ahora, porque queremos resaltar a la mujer va a poder ofrecer sus sacrificios en unión con Jesucristo al Padre, cosa que antes en la antigüedad no existía. Así que el cristianismo, entonces, en esta primera parte, en la edad antigua, vemos que el cristianismo fue siempre, desde un principio, cosa de mujeres. Desde un principio, cosa de mujeres. Por eso tenemos tantas santas mártires. Y también ahí dice, hay una tradición que cuenta que el primer monasterio femenino estuvo en Belén, fundado por San Jerónimo. San Jerónimo, ustedes saben que fue el traductor de la Biblia. Él tradujo la Biblia del hebreo al latín en el famoso libro La Vulgata, y él fue a hacer ese trabajo desde la cueva de Belén. Se fue y tradujo todas las Sagradas Escrituras. Entonces él hizo ese trabajo, ya sea del hebreo, del griego, todo al latín. Y él fue padre, o sea, él es uno de los padres de la iglesia, y él empezó a dirigir un monasterio de mujeres que se formaron bajo su autoridad. En los primeros siglos no existían propiamente monasterios tal y cual lo conocemos después en la Edad Media, sino que las mujeres generalmente se reunían en una casa, querían vivir vírgenes bajo la autoridad de alguna viuda que donaba o dejaba su casa para eso, ¿verdad? Y venían las mujeres, habitaban allí y ahí vivían dirigidas por un obispo. Y de ahí nació lo que es la consagración de vírgenes. Antes no existía propiamente los votos, pobreza, castidad y obediencia, sino que se consagraban las vírgenes, también las viudas, y bajo la autoridad de un obispo. Las vírgenes primitivas no siempre vivían juntas, sino que vivían también en su casa, podían vivir en su casa con sus padres incluso, solo que tenían unas reglas específicas dirigidas espiritualmente por un obispo, y se vestían de cierta forma para indicar su consagración, pero dentro del mundo secular, sin vivir antes que existieran los monasterios. Bueno, dice que se establece una tradición, es del primer monasterio femenino de Belén. Dice que los monasterios masculinos reunirán más bien a personas deseosas de austeridad, de recogimiento y penitencia, mientras que en su origen los monasterios de mujeres se caracterizan por una intensa necesidad de vida intelectual y espiritual. Es algo muy interesante, porque dice que los varones se reunían más bien para vivir una vida austera, pero las mujeres más por el tema de la vida intelectual y espiritual. Se sabe que en algunas cartas San Jerónimo cuenta que menciona que una de sus dirigidas sabía leer perfectamente el hebreo, entonces que leían los salmos en hebreo y recitaban los salmos en hebreo.
Y así van comentando cosas de esta primera, esto es en los primeros siglos cristianos, ya más o menos aproximadamente en el siglo V. Después ustedes saben que se da la invasión de los bárbaros y todo un desorden en Europa, un desastre, ¿verdad? Y después cuando se empieza a tranquilizar las aguas, es donde se empiezan a construir los primeros monasterios. Y después en la historia surge, también es muy interesante comentar, después de la caída, después de la caída del Imperio Romano, en Europa invaden los germanos, o sea, los bárbaros, y se establecen en distintos puntos de Europa, y algunos de ellos se mezclan incluso con los romanos. Bueno, y en Francia invaden los francos, ¿verdad? A mando de Clodoveo. Bueno, y Clodoveo se casa con una mujer cristiana que es Clotilde. Y porque justamente, no sé si alguna vez escucharon que Francia es la hija primogénita de la Iglesia. Y porque por este hecho particular que voy a comentar ahora. Desde un primer momento las mujeres cumplieron un especial papel para la conversión de los bárbaros al cristianismo, para la conversión de Europa. Porque resulta ser que Clodoveo no era cristiano, pero su esposa sí. Y Santa Clotilde, ella estaba casada con su esposo, y él tenía una batalla que realizar, creo que era contra, ahora no recuerdo, su enemigo, ahora no recuerdo. Bueno, lo que sigue, el Clodoveo debía emprender una batalla muy dura y muy importante, y él hace una promesa, que si él gana esa batalla va a ser gracias al dios de Clotilde. Él era al principio él era muy reacio a la conversión al cristianismo, porque él no estaba de acuerdo con las tradiciones cristianas. Y su esposa Clotilde le insistía, pero él no aceptaba. Sin embargo, ella consiguió que su primer hijo fuera bautizado, pero lastimosamente este hijo murió. Entonces, eso no ayudó mucho a que Clodoveo se quiera convertir, ¿verdad? Porque su hijo se bautizó y luego murió. El segundo hijo que tuvieron también atravesó le pidió permiso a su esposo para que fuera bautizado, pero él no, al principio se mantuvo reacio, pero después ya le convenció que sí, se bautizó y enfermó nuevamente y casi se murió. Y ahí él culpó a la religión cristiana, y ella rezó muchísimo a Dios, le pidió que no se muera esta vez su hijo, porque esta vez ya su marido no iba a aguantar esta prueba, y le iba a prohibir incluso a ella de que practicara el cristianismo. Y se curó su hijo. Entonces eso le llamó mucho la atención a él. Él fue a esta batalla y logró vencer. Y desde allí él se convierte al cristianismo, y con él se bautizan 3.000 soldados. Por eso es que Francia fue la primera nación en convertirse al cristianismo, gracias a este hecho. Por eso la historia de Francia es lo que es por la llegada de esta mujer, que es Santa Clotilde. Imagínense, gracias a la esposa de Clodoveo, toda una nación es convertida. Y lo mismo va a pasar en España, lo mismo va a pasar también en Inglaterra, y así sucesivamente en varios países de Europa, gracias a las esposas. Entonces los obispos vieron que era bueno eso, entonces los obispos generalmente convencían a las mujeres, y estas mujeres convencían a sus esposos de convertirse al cristianismo. Y así tenemos el caso de Clotilde, es muy parecido al caso de Constantino y Santa Elena, pero en este caso Santa Elena era la mamá de Constantino.
pero es muy parecido porque también Constantino, cuando iba a ir a la batalla, él tuvo una visión, ¿verdad? Que está documentado eso, está en la historia, de que le apareció la cruz en el cielo y con este signo vencerás. Hace poco celebrábamos esa fiesta, la fiesta de la Santa Cruz. Y ahí él utiliza el símbolo cristiano, la cruz, y vence esa batalla contra su enemigo Magencio. Entonces, detrás de eso está también Santa Elena, porque él era, aunque si bien Constantino desde un primer momento no se convirtió, no es que después de esa batalla él ya se bautizó, pero sí en el hecho de muerte lo hizo. Él siempre fue simpatizante del cristianismo gracias a su mamá, que sí era cristiana. Entonces, ese aspecto femenino es la que tiene esa influencia directa sobre estos hombres de poder, digamos. Después también quería hablar, ya que hablamos de las esposas, también hablar de otro tipo de mujer que surge en la Edad Media, que es la religiosa, un nuevo tipo de mujer. Porque en la Edad Antigua, como ya les dije, primero la mujer dependía de su papá y luego de su esposo. Pero ahora surge un nuevo tipo de mujer, que es la religiosa. Cuenta Regine Pernod que la raíz de la vida religiosa femenina en Occidente fue el importantísimo monasterio de Saint-Jean d'Arles, origen de otros tantos del mismo estilo, al punto de ser posible establecer a partir de allí toda una geografía de los conventos medievales del siglo V, VI y VII. O sea, a partir del siglo V ya se esparcen los monasterios femeninos. Arles sería en Francia. Y que también dicen que llegó a haber en Europa, en la Edad Media, en la mejor época, cada 5 kilómetros se encontraba algún monasterio, tanto femenino o masculino. Así llegó a ser el cristianismo llegó a expandirse tanto que los monasterios formaban parte de la geografía europea. Y además de su condición de protectoras de las artes y de las letras, bueno, y dice, o sea, eso era muy común en las congregaciones gemelas, se le decía, que eran congregaciones que estaban, por ejemplo, los benedictinos, tenían el monasterio de benedictinos y benedictinos, generalmente estaban cerca, porque ustedes saben, las mujeres no pueden vivir en un campo alejado, aunque tengan murallas altas, podía ser muy peligroso para las mujeres, porque como había invasión de los bárbaros, ellos muchas veces invadían monasterios de mujeres y podían ocurrir violencias contra la mujer. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, los monasterios siempre estaban cerca unos de otros, incluso solo divididos por una muralla, ¿verdad? Y se ayudaban mutuamente, los hombres con tareas, incluso con tareas más propios de varones, como son la agricultura y la ganadería, y las mujeres con otras tareas más propias de las mujeres, que eran las partes de la sacristía, de repente la confección de los ornamentos y compañía. Entonces, así ellos podían ayudarse mutuamente. Eso existía mucho en la Edad Media, y eso era lo que era regido por una abadesa muchas veces. Esto es algo muy sorprendente para nuestros tiempos. No podemos imaginar hombres siendo regidos también por una mujer, ¿verdad? Una abadesa. Y después también estaba, aparte de todo esto, también está lo que quería comentar, algo más con respecto a las mujeres laicas, ¿verdad? Las reinas, porque nunca en la antigüedad hubo, las reinas nunca tuvieron importancia. Como ustedes saben, si ustedes leen el libro de Esther en la Sagrada Escritura, van a leer que el rey Asuero le cambió a la esposa anterior, que era la reina Vesti, porque ella no quiso acudir, porque le mandó llamar y ella se negó a acudir. Entonces él le sacó la corona y le desterró. O sea que él se le podía repudiar, un rey le podía repudiar a la reina sin ningún problema. La reina no era nada. En cambio, en el cristianismo, la reina era coronada junto con el rey.
era un rito en el rito de consagración, incluso llegó a llamarse en la Edad Media el octavo sacramento por el rito de consagración de los reyes, porque se le ungía al rey con un óleo y a la reina también. Y ocurrió mucho en la Edad Media que cuando el rey no estaba, por ejemplo, y los reyes iban a las cruzadas, la reina se quedaba en lugar del rey y ella tenía poder de decisión. También si moría el rey, quedaba la reina y quedaba el hijo heredero, ella quedaba como regente. O incluso la reina podía ser, a veces el rey por algún motivo de guerra o viaje, le mandaba a la reina para que reinara en algún lugar de sus reinos. O sea que la reina tenía poder de decisión. Ahí como veo que pusieron la imagen de Isabel la Católica y es un claro ejemplo. Porque ella tenía poder de decisión, no era su marido incluso. Pero no era un feminismo como ahora lo entendemos. Nada que ver. Entonces era como entender los roles. Y la mujer realmente era una ayuda del varón. Entonces, la mujer también en esta época siempre entendió que el hombre era la cabeza. Nunca tampoco hubo una rivalidad de poder como se quiera hacer. Incluso las películas sobre la Edad Media siempre muestran así, ay, la mujer siempre pobrecita, humillada, ¿verdad? Y sin embargo, si vemos una figura como Santa Hildegarda o Santa Teresa de Jesús, vemos que no es tanto así, como qué libertad tenían estas mujeres para hacer lo que hicieron, ¿verdad? Santa Hildegarda incluso daba consejos a papas, a reyes. Y no es un caso aislado. Y tenemos otros casos también similares, solo que ella ahora se volvió a estudiar el caso de ella porque Benedicto XVI la proclamó doctora de la Iglesia, entonces su figura salió nuevamente a la luz y se empezó a estudiar su caso, que no era tan no era una excepción. Hermana, bueno, creo que con esto ya di un buen resumen de lo que... Justamente en honor al tiempo que vos nos mencionaste que disponías, ¿verdad? Yo no sé, Marcia, si quería hacerle alguna preguntita, pero yo sí quería comentar algo que vos habías mencionado acerca de que se me quedó mucho esa frase tuya de que con las mujeres prácticamente el cristianismo va a surgir y el cristianismo va naciendo, ¿verdad? Y yo lo asocio mucho con lo que dice el Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Y asociarlo otra vez a lo que hoy se malentiende con el concepto de empoderamiento, de lo que es actualmente, con lo que vos nos explicabas que era anteriormente. Es como que la mujer hoy día es mucho más atacada en comparación a lo que muchas veces se nos quiere mostrar con lo que fue en la Edad Media, o sea, en la Edad Oscura, que muy oscura no era. Sí, eso es así mismo. La mujer siempre cumplió un papel importante. Pero ¿saben por qué también esto? ¿Quién es la que, gracias a qué mujer nosotras, digamos, nos recuperamos del pecado original, ¿verdad? Porque la mujer fue la culpable, ¿verdad? Porque ella fue la primera, ella fue la que cayó en la tentación y después le indujo al varón, ¿verdad? Pero ella fue la primera. Es gracias a la Virgen María, nosotros recuperamos nuestra dignidad gracias a ella. Como Dios quiso elegir una mujer nuevamente para la salvación del género humano, entonces la mujer ahí recuperó totalmente su dignidad. En ella nosotras, en el arquetipo de mujer cristiana es la Virgen María. Sabemos que ella es la llena de gracia y que nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Pero sí podemos intentar imitarla, ¿verdad? Tenemos a ella como modelo, ya sabemos a dónde tenemos que llegar. La Virgen María es esa mujer perfecta a la que todas queremos imitar. Y ciertamente, como ella es, la Virgen María es la Inmaculada Concepción y ciertamente ella no es Dios, ¿verdad? No es divina. Sabemos que ella sí tiene algo único, que es la maternidad divina, conservando su virginidad. Pero las mujeres cristianas podemos imitarla a ella en sus diferentes aspectos. Las mujeres
que son las mujeres que se quieren consagrar a ella imitan su virginidad, y las mujeres que quieren imitar su maternidad. Claro, la maternidad es para todos, pero físicamente lo hacen en el matrimonio. Entonces la Virgen María es el arquetipo de la mujer cristiana, donde toda mujer que quiera ocupar cualquiera de estos roles puede verse identificada, puede sentirse identificada con ella, porque ella es el arquetipo de mujer cristiana. Sí, yo solamente quería leer, ¿verdad? Acá dice, ¿quién era San Hildegarda de Bingen, ¿verdad? Que era de la orden de San Benito? Era compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, abadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana. Esto lo dice Wikipedia, que no es fuente confiable, pero que muchas veces muchas chicas cristianas, católicas o no, defensoras de la vida, una amiga mía a la que le mando saludos, Gabriela, amiga nuestra, era Gabriela Vergara, le cuestionaban y le decían, pero gracias a las primeras luchas vos tenés derecho. Y no sé, ¿verdad? O sea, que podés estudiar, que podés hablar. Y pasó un tiempo en el que se le saca al hombre de la casa, pasando un poco ya la edad media, la edad moderna, en tiempos de revolución industrial, al hombre se le saca de la casa con la mujer y los niños, y se les manda a las fábricas a trabajar de forma inhumana, cuando antes el papá también estaba en la casa. No era que el papá se va a trabajar, porque el papá trabajaba en su casa, en su taller de artesano, o en su campo, y la madre le educaba a los hijos. Y de que no es que se ataca a la familia ahora porque quieran aprobar ideología de género, de que siempre se atacó a la familia, que matrimonio civil, que divorcio civil. Entonces, de que hay muchas mentiras, ¿verdad? Como esa, gracias al feminismo y gracias al liberalismo vos podés estudiar, que vos podés... sí, que sos libre, y que muchas veces nos comemos esa gran leyenda negra que es la mal llamada Edad Media, que era el verdadero siempre la luz de la cristiandad. Hermana, un cierre final que quiera dejarnos. No, nada más eso, ¿verdad? Recordar que la mujer tiene un papel muy importante que cumplir en la iglesia, pero el arquetipo siempre es la Virgen María. El arquetipo ella es nuestra madre. Y que si nosotras queremos inspirarnos en una mujer que sí cumplió la voluntad de Dios en todos los aspectos y cumpliendo todos los roles, es la Virgen María. Y si queremos algo más humano, o sea, algo menos, o sea, porque la Virgen es tan santa que muchas veces no queremos, ya tenemos vergüenza de acercarnos, pensemos en las santas y veamos sus vidas y vemos que sí, que incluso cambiaron la historia, como esta que vimos, ¿verdad? Como les dije, Matilde, que es santa ahora, Santa Matilde, que una mujer cumpliendo fielmente su rol, fielmente su papel, fielmente la voluntad de Dios, puede cambiar la historia. Eso es todo. Y muchas gracias por la invitación y que sigan adelante con todo este apostolado para que más gente deje de pensar que este tema de los derechos y todas estas luchas empezaron, no sé, en el siglo XIX. No, el cristianismo siempre, no, o sea, la historia real, ¿verdad? No la historia mal contada, siempre nos enseña que el cristianismo siempre hizo todo. Siempre el cristianismo es lo que nos da verdadera libertad. Nos dio verdadera libertad. Te agradecemos muchísimo, hermana, por tu tiempo, por sobre todo, y por el interés que tenés en hacernos conocer también todas estas cosas. Así que te liberamos, por así decirlo. Sabemos que tenés muchas cosas por hacer, que sos una mujer muy ocupada. Así que nuevamente te damos las muchas gracias. Marce. No es nada. Muchas gracias, hermana. Estaremos en contacto. Que ores por nosotros. Vamos a estar orando. Voy a rezar por ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. ¿Nos vamos a una pausa, Marce? Sí, vamos a una pequeña pausa y luego continuamos con la vida.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo, ¿qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que haga el mundo entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero. Supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Confiar en me creo de vida. ¿Quién conoce mis virtudes y mis heridas? ¿Quién sabe cómo llenar este alma confundida? Tu mirada le da sentido a mi vida. ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Auspiciado por Jesús y de la mano de Mamita María. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Bueno, son las 16:20 en este frío miércoles 5 de mayo. Y continuamos con la viva voz después de esta magistral conferencia de la hermana Claudia Ortiz de la Comunidad Misionera de Jesús, Lupe. Así mismo, verdaderamente es como que nos abre otra vez un panorama así
de posibilidades de ir formándonos e ir conociendo un poquitito más acerca de lo que es la historia. Como ella dijo, la verdadera historia, no la historia mal contada, las que nos quieren mal contar. Y por sobre todo también saber elegir cómo ir formándonos, ¿verdad? No solamente quedarnos con algo que nos viene encargando desde la escuela, porque es en la escuela donde normalmente se le suele pintar a la Edad Media como algo malo, como algo oscuro, como que una edad en la que nunca se avanzó, en la que prácticamente la idea de que esté centrada, la mentalidad del hombre esté centrada netamente en Dios era como mala. Sí, totalmente. Además, ataca a toda una mitad de la población humana, que es los seres humanos de sexo femenino, aquellas mujeres, ¿verdad?, que tuvieron tanto protagonismo en este tiempo y se les oculta, como si fuera que ellas eran mujeres sometidas bajo el hombre, que ellas eran irrelevantes. Pero ¿por qué tenemos un registro tantas de ellas? O sea, y citó así algunas, ¿verdad? Isabel la Católica, finales de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, o sea, propiamente dicho ya entrando a la Edad Moderna. La mujer más poderosa del planeta, reina de Castilla, reina consorte de Aragón, gracias a su esposo Fernando. Se unen las coronas, no así los reinos, ¿verdad? Eran reinos unidos en dos coronas distintas, pero uno reinaba acá, otro reinaba allá, pero ellos reinaban juntos, ¿verdad? Como marido y mujer, como matrimonio, como una familia constituida, donde estaba centrada la autoridad no solo en un hombre, no solo en una mujer, sino que era el rey y la reina. Y se hicieron reyes del reducto musulmán que quedaba en Granada. Tomaron Granada. Y siempre me ha dado presente la imagen que hay un dicho que dice de que no sé si la esposa o la mamá del último rey granadí miraba triste la ciudad de Granada al abandonar después de la derrota, y le dice a esta mujer, su madre, su esposa, no estoy seguro, no llores como un niño lo que no supiste defender como un hombre. Imagínate que te diga eso una mujer con el poder de una reina de Granada, la reina de Granada. Y además, en el mismo año que vencen ahí, Cristóbal Colón llega a América. Los reyes católicos son bendecidos así, con el conocimiento de nuevas tierras donde se va a transmitir y hacer llegar la fe. Así también teníamos otros ejemplos, ¿verdad? Le veo ahí a Santa Juana de Arco también. Sí, está también Juana de Arco mirando la cruz, siendo martirizada por no precisamente un odio a la fe en el sentido de que eran de otra religión quienes le mataban, sino eran inclusive cristianos, pero que no hacían mucho caso, ¿verdad?, a la fe, ¿verdad? Algo que llama mucho la atención de ella fue la edad tan corta que ella tenía al momento en que se realizaron todas estas cosas en niña. 14, 15, 16, 17 años incluso, ¿verdad? Hoy, si vamos a comparar, aunque no me gustaría hacerlo, ¿verdad? Muchas mujeres también, y jóvenes, vamos a generalizar, ni siquiera saben qué es lo que quieren estudiar o qué es lo que quieren, o hacia dónde apuntar. A esa edad ella prácticamente ya tenía bien definido qué era lo que quería, para qué estaba, y por sobre todo se puso al servicio del Señor. Sí, también tenemos a Teresa de Ávila, otra santa que fue superiora y reformadora del Carmelo. Para mí una de mis favoritas, ¿verdad? Ella es poetisa, también fue una gran santa mística, y como te digo, ¿verdad?, ella reformó totalmente a los carmelitas. Y bueno, ¿verdad? Y por último tenemos también la imagen de Catalina de Siena, que le hemos mencionado en un programa anterior,
Que hace poco la estuvimos... Sí. Recordada por su famosa frase, basta de silencio, gritad, que por callar está podrido el mundo. Y se nos hace tan presente esta frase, ¿verdad? Porque justamente nuestro programa Vía Voz trata de eso, de gritar a cuatro vientos, como San Juan Bautista, ¿verdad? Que no callaba y no tenía miedo, inclusive aunque le corten la cabeza, como terminó. Entonces, las abadesas, sobre las que se constituían ciudades, y ellas eran superiores tanto de monjas como de monjes, y cosas que tenían hasta una vestimenta semejante a la de un obispo, porque los abad también tenían una categoría cercana a un obispo, y tenían potestades casi como la de un, no sé, por lo menos un alcalde, un intendente de un pequeño pueblo. O sea, las mujeres tenían no solo importancia, sino poder durante la mal llamada Edad Media. Bueno, entonces vemos ya, retomando, ¿verdad?, nuestra propaganda, por decirlo así, de la página Cruzada Hispano-Guaraní. Publicidad. Sí. Sobre las 3 revoluciones y las 3 leyendas negras. Ya tomamos este tema, queremos seguir indagando en eso. ¿Por qué? Vemos la imagen de Martín Lutero, 1517, donde inicia la Reforma Protestante. 200 años después se funda la Gran Logia de Londres, logia masónica en Londres, Inglaterra. De ahí estallan las revoluciones liberales, como la Revolución Francesa, que fue liberal, aunque muchos digan que no, hoy día sabemos perfectamente que lo era. Y luego la Revolución de 1917 en Rusia, que estalla el mismo año que aparece la Virgen de Fátima, la Virgen en Fátima, la Virgen María. En Portugal, Coa Iría, nuestra patrona aquí de la parroquia, advirtiendo sobre los peligros de la difusión de los errores de Rusia. Y hay cosas de repente anecdóticas, ¿verdad? Porque cuando los cristianos españoles llegan a América, acá se estaba ya matando casi 20.000 personas en sacrificios humanos a dioses paganos. Acá había guerra, no se sentía hermano un azteca en lo que hoy es México con un guaraní, que de lo que hoy es Paraguay, Argentina, etcétera, parte de Argentina, Brasil, etcétera, o lo que es un inca en el Perú. Ellos vivían en constante guerra, era un territorio enorme, y ellos no se sentían americanos. Y sacrificaban al sol para que vuelva a aparecer el día siguiente, matando a gente, arrancándole el corazón, algo totalmente horrible, nunca antes visto, algo totalmente atroz, un genocidio. Ese era el genocidio que paró España al llegar. Luego tenemos los muertos por la Inquisición. En 3 siglos murieron condenados por la Inquisición española, por dar un ejemplo, 3.000 personas condenadas a muerte. Y de los juzgados, el 2% era condenado a muerte. Y la iglesia no ejercía la pena, lo ejercía el poder civil, el poder secular. La iglesia solo juzgaba. Lo que pasa es que como el rey juraba y asumía su trono sirviendo a Dios, bueno, porque no sé qué sentido tiene que una comunidad que cree en Dios, todos creen en Dios, de repente diga no, pero nosotros no nos importa, no tenemos que gobernar según exista o no Dios. O sea, Dios no existe para la política, o Dios no existe para la economía. En cambio, cuando se le pone a la diosa razón, ¿verdad? Se mató más de 25.000 personas, 35.000 personas en un solo año. En un solo año. No 3 siglos. No en 300 años. En un año. En nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. A guillotinazo limpio. La Revolución Francesa liberal, entonces empezó a cortar hasta la cabeza de los reyes. Y esa es la democracia que nos trajeron, ¿verdad? Y vemos que en la misma cruzada, por ejemplo, otra leyenda negra, la cantidad de... ahí donde está el mapa verde, se ve, allá casi en el fondo, de que todos los puntos rojos del mapa de arriba son las batallas del Islam conquistando tierras cristianas. Y las cruzadas son, no sé, unos puntitos ahí rojos cerca de Israel y hasta ahí, ¿entendés? Poquísimos.
Y también otra leyenda negra, ¿verdad? Ya hablamos de la conquista española de América, de las cosas, y la Inquisición, ¿verdad? Y leyendas blancas con la Revolución Francesa, la sangrienta Revolución Francesa. Ni hablemos de la comunista. El comunismo ha matado a 150 millones de personas en el mundo, Lupe. Y como te decía, ¿verdad? De que la revolución es un constante. Inicia con Lutero. Y esos datos no los encuentras, o sea, los puedes encontrar, pero normalmente no lo vas a encontrar en un hilo de Twitter, no lo vas a encontrar en Facebook o en las redes sociales, muy comúnmente que digan. Sí. O en documentales en National Geographic, entre otras cosas, porque es como que a la iglesia se la tiene tan desprestigiada, tanto se le desprestigió a lo largo de estos años, que como cuando nosotros tratamos de mostrar cómo verdaderamente sucedieron las cosas, o tratamos de mostrar los acontecimientos contrarios a lo que normalmente se los suele contar, es como que te tratan de fanático. Sí, y te tildan de religioso y de fundamentalista. Es como que le aplican el ad hominem para descreditar todo lo que vos estás diciendo. Inclusive muchos autores del siglo XX, del siglo pasado, o sea, unos años atrás, 50 años atrás, etcétera, se preguntaban por qué estábamos cada vez peor, ¿verdad? Porque siempre pensábamos que estábamos en progreso. La idea de los modernos contra los antiguos da el auge de lo que es la modernidad, que va acompañada. Las ideas de la modernidad son lo que impulsan a la revolución. Y tenemos a un Owen Spengler, a un Ortega y Gasset, ¿verdad? Pero una de las visiones menos difundidas acerca de eso es la de la tradición católica, que realmente los tradicionalistas han dado un análisis más puntilloso sobre los orígenes de la causa en la modernidad. Y empieza primero con la ruptura religiosa, habla de 5 rupturas. La primera ruptura religiosa, Lupe, es el luteranismo, que separa la fe y la razón, por los racionalistas por un lado, por la fe por otro lado. La segunda es la ruptura ética, con la ética con la política, ¿verdad? Que es Maquiavelo, que dice que el príncipe tiene que actuar para acumular poder, no para servir como autoridad a los fines de la comunidad política, que es el bien común. La ruptura política, que es el bodinismo, que rompe el orden de la cristiandad, diciendo, ¿verdad?, de que el príncipe es soberano y si él tiene otra religión, no quiere hacerle caso al Papa ni a la Iglesia Católica, él se hace cabeza de la Iglesia. Entonces ahí tenemos la soberanía. Luego hay una ruptura jurídica con Hobbes, el que habla del Leviatán, y luego la ruptura sociológica, donde se cumple esa cuestión de la soberanía y de la religión según el príncipe, que es la paz de Westfalia. La paz de Westfalia termina con la guerra de religión un poco de tiempo después de lo que fue Lutero. Y ya como te digo, acá yo soy rey, soy príncipe, soy protestante, todo el mundo tiene que ser protestante. Prohibido a los católicos, le iban a matar a los católicos, le persigo a los católicos. Entonces, se da entonces esa ruptura. Esta ruptura hoy día, en su totalidad, poco a poco lo podemos ver, es como que se hace más presente y está más fuerte hoy día. Totalmente. Dentro de la iglesia otra vez, y eso es lo triste, en muchos aspectos. Sí, porque la modernidad, que es esta nueva era que rompe con la cristiandad, la modernidad, que el teocentrismo se reemplaza por el antropocentrismo, no deja de ser el Dios del centro, pasa a ser el centro del hombre, termina con algo llamado modernismo, que se infiltra dentro de la iglesia. El modernismo es una herejía, una herejía dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Entonces hablamos de una modernidad, la modernidad revolucionaria. Entonces, el cuerpo tiene alma, mente, sentido y vida, ¿verdad? Hablábamos que Aristóteles decía, bueno, este es un ser no viviente, o sea, la roca. Este es un ser viviente, una planta. Este es un ser sintiente, un animal. Y este es un ser pensante, el ser humano. Pero nosotros, ¿verdad? Además tenemos el alma, que es una gota divina, ¿verdad? Porque viene de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa con el alma, con la mente, con los sentidos, la vitalidad, Lupe? Como que se
las va atacando, o sea, con estas ideas. En la sociedad había cuerpos sociales que representaban este cuerpo social, ¿verdad? Como te digo, la sociedad tenía un cuerpo y estaba el alma, que era representada por el clero, la mente por la nobleza, ¿verdad? La política, el clero, la religión, la burguesía que movía todo esto, ¿verdad? Era la economía, y por último la vitalidad que hoy termina siendo proletariado, que sería la sociedad. Y todas estas ideas, ¿verdad? De la materia, acá faltó materia, los instintos, las pasiones, la voluntad, la razón y la fe. La gente agarraba uno de estos y hacía un todo de ese parte del todo, ¿verdad? Porque todo esto forma un conjunto, ¿verdad? Y entonces tenemos que la fe, solo sin la razón, sin entender la realidad, ¿en qué termina, Lupe? La sola fe, ¿en qué termina? ¿Verdad? En un fideísmo, ¿no? Que sería lo que pasó con Lutero. La sola razón, ¿en qué terminaría? En el racionalismo puro. Claro, en un descartar la fe, descartar la revelación y pensar que yo puedo llegar a la verdad solamente por la razón. La sola voluntad, algo que está tan de moda, ¿verdad? ¿En qué termina, verdad? O sea, en un liberalismo, Lupe. Claro, las discusiones en torno a este tema de nunca acabar. Así que para entrar a discutir esto, necesitaríamos como que secciones otra vez dentro del tema. Sí, porque la voluntad está orientada al bien, la razón orientada a la verdad. Entonces, ¿cómo yo soy libre? ¿Al ejercer mi voluntad? No. Al conocer el bien, quererlo, actuar acorde al bien, ¿verdad? Entonces, actuar acorde a la verdad, y ahí está, ahí yo hago el bien. Porque la verdad, conociendo la verdad, queriendo la verdad y actuando según la verdad, yo me hago libre. Entonces la verdad me hace libre. Las pasiones, las pasiones generan un romanticismo. El romanticismo no es, ay, qué romántico que soy, que Romeo y Julieta, no. Es también una, no sé si llamarlo filosofía, porque no sé si podríamos llamarlo realmente filosofía. Creo que la filosofía que va de la mano del idealismo. ¿No podría ser una especie de sensacionalismo? Más bien diría de que el romanticismo, movido por las pasiones, lo que yo amo, mi patria, mi familia, sin Dios, termina en este romanticismo que genera ideas que de repente te mueven, te dan unas esperanzas, pero que si no usas la razón ni la fe, ¿verdad? Entonces como que te lleva a pasiones que sobrepasan lo racional, ¿verdad? Digámosle, no el racionalismo, lo racional. Entonces, de ahí, por ejemplo, surgen los nacionalismos, ¿verdad? Una palabra que depende de cómo se la tome, puede ser capaz no mala. No, eso depende de... Sí, no es relativismo, pero sí el romanticismo, por ejemplo, el romanticismo alemán, volvía a exaltar los dioses paganos, por ejemplo, ¿verdad? Y hablaba una idea de pueblo, de Volk, como decían los alemanes, que terminó en el nacionalsocialismo. Entonces, vemos aquí 3 imágenes, realmente son 4 imágenes, de 4 banderas. La primera, la de la exaltación de la voluntad, la del liberalismo. Vemos a la libertad guiando al pueblo. Esta mujer, ¿verdad?, con parte de su cuerpo, de sus partes expuesta. Sí, ¿verdad? Expuesta. Que nos hace presente a la Revolución Francesa. Luego tenemos abajo mismo 2 banderas, ¿verdad? Una es la de los prusianos, que hace la unificación alemana, y la de Garibaldi, que es un revolucionario republicano, que hace la revolución de la unificación italiana. La reunificación alemana genera un imperio ya no religioso católico como el Sacro Imperio Romano Germánico,
sino uno, como diríamos, ya más pagano o protestante, pero bueno, y luego después ¿cómo se dice? El italiano ya era una república, no era más un imperio, sino una república. Y por último la revolución comunista, ¿verdad? Que vemos ahí a Lenin con la revolución rusa, que hizo muchísimo mal. Y por último vamos a hablar sobre las formas de gobierno clásicas, ¿verdad? Que son tres formas, por decirlo así, descompuestas de las mismas, Lupe. Bueno, tenemos entonces el gobierno de uno, ¿verdad? Que sería... ¿La tiranía sería una? La tiranía sería la forma descompuesta de la monarquía. Vemos las formas blancas y negras. Primero vemos las blancas y las negras, o a la blanca y luego la negra. Bueno, la primera tendríamos la monarquía, y su degeneración sería la tiranía. Sí. Después tendríamos a la aristocracia. El gobierno de unos pocos. Sí, creo que se puede apreciar ahí en el gráfico del fondo, no sé si se ve bien. Después tendríamos como una degeneración de la aristocracia a la oligarquía. Y por último tendríamos a la república. Y fíjate un poco cómo sería la degeneración de la república. Sí, la democracia. No, o sea, hoy usamos una forma de gobierno, la democrática, pero que realmente hay formas ya luego por sobre de esta tiranía. La tiranía tenía ciertas estructuras. Vemos que las 6 son triangulares. Entonces, gobierna uno, gobiernan unos pocos, o gobiernan una mayoría a través de la república. Igual siempre había cierta jerarquía en estas formas de gobierno. Pero los que están abajo, nuevamente, ¿verdad? Vemos algo blanco y un punto negro. Que sería una tiranía en la que un tirano ejerce poder sobre un pueblo y este pueblo está totalmente desorganizado. Cada uno por su lado, atomizado por culpa del liberalismo. Esa es la tiranía capaz, ¿verdad? De uno solo. Pero luego puede ejercer un montón, pero sería la gente que tiene el poder de la plata, que sería la plutocracia. Y por último, el gobierno de una gran mayoría, pero que esta mayoría ejerce poder sobre las minorías, pero es una anarquía prácticamente total, que es la oclocracia. Entonces, vemos que la base de todo pueblo es la familia. La familia es la unión del hombre y una mujer para trascender, para dejar su descendencia y dejarle a ellos su herencia, que no es solo la tierra, sino también sus creencias, su fe, su religión, como explicaba la hermana Claudia. Él le transmite es todo un conjunto de tradiciones, ¿verdad? Que es un fuego que se transmite y no unas cenizas que se adoran, como decía Chesterton. Pero, ¿qué caracterizaba a las instituciones, ¿verdad? Que formaba la comunidad política? Vemos ya encima de nosotros a un cacique luchando y defendiéndose de un soldado español capaz, ¿verdad? Porque ellos venían, no se les recibía bien, se sentían ellos como invadidos y entonces de repente en defensa, ¿verdad? Ejercían la violencia. Otros pedían ayuda a los españoles, se aliaban con ellos y así conseguían defenderse de gente que les mataba para sacrificarlos. Entonces esta gente indefensa le pedía ayuda al rey de España, le tomaba: nosotros te aceptamos ser súbditos tuyos para que vos nos defiendas, y aceptamos la fe católica. Entonces está el cacique, abajo vemos el consejo de ancianos, acá arriba mismo de nosotros sobre nuestras cabezas, el consejo de ancianos, que sería el Sanedrín, por ejemplo, en Israel, y que sería el Senado en Roma. Entonces, de ese consejo de ancianos que acompaña al cacique, o al César, al emperador romano, o al príncipe cristiano sobre su caballo, defendiendo a su pueblo, esa antigua aristocracia guerrera, ¿verdad? Que luego se pudrió con la Edad Moderna, en esta nobleza de Versalles. Entonces esa era la forma de gobierno tradicional de la cabeza y ese cuerpo que le ayudaba.
Y por último, ¿verdad?, la cuestión religiosa. Acá a mi derecha vemos a un chamán de una tribu indígena. O sea, en toda tribu hay un cacique que es el guerrero, un consejo de ancianos que le ayuda en el gobierno y la religión siempre estaba presente. O el sumo sacerdote, ¿verdad? Ahí vemos a Jesucristo haciendo el sacrificio como sumo sacerdote, entrando en el templo celestial de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y a un obispo, ¿verdad?, más allá, que le corona al rey y confirma el poder del príncipe, del rey cristiano, ¿verdad?, porque él juraba cumplir las leyes de Dios y no su voluntad. Y ya por último vemos allá debajo de la familia la imagen de un presidente católico ecuatoriano y mártir cargando la cruz. Entonces, así tenemos las formas de gobierno que la iglesia no dice, no, tiene que ser monarquía, no pasa por eso, sino que tenga un orden, un cuerpo, una cabeza, ¿verdad?, ayudada, ¿verdad?, por un consejo, unas cortes, un senado, ¿por qué no?, un consejo de ancianos, y la figura de la religión, que es independiente pero la acompaña y hace un equilibrio. Pero hay una subordinación moral del poder civil por sobre el poder religioso. Esto lo dice a Santo Tomás de Aquino y también está presente en la doctrina social de la iglesia. Entonces, esto para seguir ya en próximos programas sobre cuáles son los problemas que trajo la modernidad y las revoluciones, sobre las formas de gobierno clásicas que toma Santo Tomás de Aristóteles. Siendo las 16:47 minutos, nos vamos a una pequeña pausa musical y después continuamos con A Viva Voz. Lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your Comunicadoras Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con... Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste
flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we love. Bueno, son las 16:52, ya se nos fue el programa, ya entramos para ir despidiéndonos ya. Entonces tenemos una linda frase acorde al tema que tocamos hoy con la hermana Claudia, tan interesante. Lupe. Quería compartirlo también con ella, pero en vista que tiene cosas que hacer también, lo dejamos para la parte final. La frase es la siguiente, dice: una mujer por su propia naturaleza está llamada a ser madre, y es así para todas las mujeres, ya sea casada o soltera. Está llamada a ser una madre biológica, psicológica o espiritual. Totalmente. Y me gustó mucho lo que dijo ella, ¿verdad? De que la mujer en su vocación siempre se va a topar con la Virgen María, ya sea viviendo su virginidad, la virginidad de María, o su maternidad, cosas que son imposibles para cualquier mujer hacerlo, pero fue posible para Dios, gracias al Espíritu Santo, que María hoy es bendecida y bendita entre todas las mujeres y ejemplo para todas ellas, ¿verdad? Así como nosotros también tenemos ejemplo a San José, por ejemplo, el padre adoptivo de Jesús, que estamos celebrando este año 2021, recordando a San José, ¿verdad? Ese silencioso desconocido muchas veces que cuidó a los dos más grandes tesoros, a María y a Jesús. Y a Jesús. Bueno, de esta forma entonces despedimos el programa. Nos estaremos encontrando oportunamente el próximo miércoles a las 15:30 con más invitados y más ciclo de temas. Marce, esto es A Viva Voz. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your Memories bring back Fátima, la radio católica.